Bueno, seguimos adelante en esta dinámica informativa, Viviana. Ahora ingresamos directamente a Todas las Voces. Por supuesto, bienvenidos a esta edición de Todas las Voces. Históricamente en nuestro país se ha mencionado al ministro de Economía como una figura central. De hecho, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros titular o preguntar o consultarle a la gente sobre la eventualidad de que sean los superministros del gabinete? Porque en realidad todo depende de economía y finanzas. Allí habrá más grados de coordinación o no con los otros ministerios. Pero hoy vamos a tener a dos personas que ocuparon ese cargo. Dos exministros de Economía para analizar justamente de los temas más importantes que tiene el país. Por supuesto que la pandemia lo es, pero también la economía y el empleo son temas centrales en este 2021. De hecho, así arrancó el año, ¿no? Claro, ahora los datos de la pandemia han marcado que allí está centrada la atención, pero estos temas no deben dejarse de lado porque de hecho es el futuro también. Exactamente, y como decimos siempre, si nos permiten, vamos a apelar al orden alfabético, por lo tanto vamos a saludar, es un privilegio además tener a los exministros de Economía Ignacio de Posadas y Álvaro García. Vamos a ver si se escuchan entre ambos. Doctor de Posadas, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Yo oigo por ahora bárbaro. Bueno, a ver qué sucede con Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo le va? Buenas noches, Daniel, Viviana, doctor de Posadas, un verdadero gusto. Bueno, igualmente para Tengo nosotros. un poco de retorno, eso sí, ¿no? Que ¿Sí? Bien. hace un poquito de ruido. Lo vamos a corregir, exactamente. Bueno, a mí me gustaría, porque a veces también hay que buscar, sobre todo en estas circunstancias, la dimensión humana, de cargos de altísima responsabilidad. Doctor de Posadas, seguramente tendrá en su memoria, ¿cuál fue ese momento más complicado, esa travesía más angustiante, esa que no le dejó de pronto dormir, que lo tuvo demasiado concentrado? ¿Cuándo la pasó mal en economía y finanzas? La pasé mal bastante tiempo. Yo agarré el ministerio mitad camino, con lo cual, digamos, fue como una especie de tirarte al agua y empezar a nadar. En un momento muy difícil para la economía del Uruguay, la inflación había pegado el 133%. Había un déficit fiscal en el entorno de 7 puntos del producto. El país estaba, era un momento muy duro. Había presiones políticas grandes, el gobierno no tenía mayoría. Había presiones sindicales también muy fuertes. Y fueron años duros. Digamos, también con la satisfacción de poder ir al encuentro de desafíos y demás. Pero fueron duros, fueron muy duros. Bien, García, ¿usted qué momento recuerda como el más complicado del frente de la cartera? Bueno, en realidad lo que tiñó mi actuación fue la crisis financiera internacional del año 2008, ¿no? La crisis de la subprime, catalogada por todo el mundo como la peor desde la crisis del crack del 29. Yo llegué al ministerio para el último año y medio de gobierno y me tocaba hacer el sprint final, digamos, ¿no? Con mucha confianza con lo que habían construido los compañeros, encabezados por el ministro de aquel momento, Danilo Astori, y con una agenda para las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo venía de la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo y me encuentro con la irrupción 3 días antes de asumir. Yo asumí el 18 de septiembre de 2008, 3 días antes es el episodio de Lehman Brothers, claro, que es de donde se dispara ya definitivamente la crisis financiera internacional. Por lo tanto, ese fue el hecho que tiñó la principal actuación del ministerio en ese momento. Y bueno, tuvimos la posibilidad de tener una gestión, de ser uno de los pocos países en el mundo que no tuvo recesión. Es más, tuvimos un crecimiento ajustado, en definitiva, después de los años que se sigue ajustando el producto, arriba del 2%, y pudimos transitar adecuadamente la etapa hasta en el año electoral. Claro. Bueno, uno tiene obviamente la tentación de preguntarles qué harían si estuvieran hoy al frente de Economía, pero eso es una cuestión contrafáctica, de pronto
Lo que sí tienen ustedes es mucha información de mucha calidad, eventualmente pueden estar como monitoreando con otra capacidad de análisis, con otras cualidades para conocer en detalle los números. De todos modos, si vamos a lo grueso, si pintamos esto en letras bien gruesas, acá hay una oposición que dice que hay poca plata. De hecho, escuchaba al intendente Yamandu Orsi decir: las medidas van bien rumbeadas, pero falta plata. En el concierto internacional somos de los que menos dinero ha volcado a enfrentar la pandemia. Por el lado del oficialismo se habla de gradualismo, de ir administrando, de tener más certidumbres antes de seguir gastando. Doctor de Posadas. ¿Por qué no damos un paso atrás antes de entrar en esto que es el pico a pico y bueno, estamos todos tan enchufados en esto de la pandemia? Uno de los problemas más grandes que tiene la democracia contemporánea, que viene de más atrás que la pandemia y se está agravando y va a durar mucho más, es el grado de encono, de desencuentro, de fractura que hay en los sistemas políticos. Lo vemos en las sazonadas en Chile, los chalecos amarillos franceses, la política española, que no consiguen hablar sin insultarse, Italia, en fin, bueno, la Argentina, el Brasil. Estamos en un momento riesgoso para la democracia porque se ha instalado en muchos países y se está instalando en el nuestro la costumbre del discurso crispado, ofensivo, insultante, y aún en momentos que donde no debería suceder, como son estos que estamos viviendo ahora. Es cierto que el culpable más visible en este momento es el Frente, porque también está en la oposición, o sea que ahí hay una cierta explicación. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, hay que empezar a pensar en un mediano y largo plazo. No le sirve a nadie entrar o seguir en esta especie de guerra de guerrilla, de insultos y demás. Yo creo, por ejemplo, que la Intendente de Montevideo se ha dado cuenta de eso y ha cambiado radicalmente su cariz. Está en una postura muy sensata, con mucha altura. Curiosamente, Yamandu Orsi, cuyo temperamento no es de pelear, se ve que está haciendo una lectura política como que está obligado a salir a pelear, de una manera que queda como descolocado. Este no es un momento para estar tiroteando al gobierno que está en la trinchera, más allá de que el gobierno sea bueno, no sea bueno, sea regular o sea mal. Porque además, la resultante de estas acciones no es que el Frente se vaya a ser más popular, que vaya a ganar más votos. La resultante de esto es una bronca generalizada de la gente contra todo el sistema político. Son todos iguales, que se vayan todos, no se puede creer en nadie, siempre es lo mismo y demás. Entonces, más allá de la pandemia, levantemos un poco la mirada y cuidemos la democracia, que está muy mal en buena parte del mundo y que no nos está garantizada, como no lo estuvo en el pasado. De Posada, eso vendría a ser un análisis político. En un análisis económico, ¿cómo ve usted hoy a Uruguay? ¿O qué diagnóstico hace hoy de Uruguay? Es muy difícil hacer un diagnóstico, digamos, muy preciso en una situación de esta. Países mucho más grandes que el nuestro, con mucho más poderío económico, están yendo a tientas en una situación que es nueva, absolutamente nueva. Nadie sabe cuánto va a durar esto, nadie sabe cuáles son las huellas que va a dejar hacia adelante. Esta manía de decir que lo que se hace es tardío y que es insuficiente y que no se gasta, nadie lo sabe, no lo sabe. Un hombre como Javier Miranda, que está diciendo que la política del gobierno es barata, no tiene ni idea, no puede tener idea. Él sabe si $100 más van a producir un resultado material, no lo sabe nadie. Entonces, dejemos quieto esto, ya va a haber tiempo de pegarle al gobierno en los 3 y pico de años que quedan. Pero esto genera desazón en la gente y calentura contra todo el sistema político. Claro, bueno, da la sensación de que se está jugando con fuego allí porque usted dice de Posadas que estamos en un momento riesgoso para la democracia por ese nivel de crispación que se advierte, sobre todo en las redes. ¿Cuál es la opinión de Álvaro García sobre este punto? Sí, claro.
Eso Ese punto digamos, particular lo comparto potencia más. Es un completamente. fenómeno de la democracia Sí, contemporánea. Sí, que permítame. está produciendo unos efectos que nadie suponía, ¿no? Bien, gracias. Ignacio, ya vuelvo con usted. Sí, Álvaro. Sí, decía que en este punto comparto completamente porque creo que la irrupción de la tecnología a nivel de la política ha cambiado la política, ¿no? Solo tenemos que hace muchísimos años la política podía ocultar cosas, el archivo era mucho más difícil de resistir. En ese sentido me parece positivo, porque me parece que es bueno que las cosas estén en la web, se pueda consultar cuál es la historia de cada una de las personas. Sin embargo, esa grieta que se genera en esa discusión de 140 caracteres primero, de 280 caracteres después, es un micromundo también, ¿no? Estoy hablando del caso de Twitter, pero del poder que hoy tienen las compañías que manejan toda la información, las tecnológicas, con todo lo bueno que eso tiene para mejorar la comunicación de la gente en estos contextos de pandemia, pero con todo lo malo que eso tiene por la manipulación que implica y la manipulación de su información. Las democracias también están en riesgo por manipulación de generación de hechos políticos artificiales a través de las redes o de manipulación de los ciudadanos a través de sus redes sociales, como ha sucedido en varios casos, ¿no? Que están registrados y hay muchas documentales que así lo testifican. Entonces es realmente preocupante y creo que desde el sector político hay que hacer un gran esfuerzo. Ahora, discrepo con lo que plantea de Posada y me parece que no hay que tener problema en discrepar. El discrepar con respeto me parece que es además de un derecho, es una obligación, porque si no estaríamos siendo omisos. Entonces esta es una situación muy compleja. En el país explota una pandemia mundial inesperada que nos afecta a todos y nos afecta generando una incertidumbre muy grande o una angustia muy grande. Y en eso siempre el discurso ha sido estemos juntos y propongamos cosas. Y me parece que eso es bien importante. Pero ante determinadas situaciones es importante intercambiar los puntos de vista y decir en las cosas que nos parece que no se están haciendo bien o que se podrían hacer distintas. Pero Álvaro, lo de política barata, por ejemplo, digamos, esa calificación, por ejemplo, ¿ayuda? No la comparto, no voy a entrar en esas calificaciones. Daniel, tú sabes que a veces esas cosas se retroalimentan también, ¿no? Ha habido situaciones en las cuales la propia estructura del Frente Amplio ha planteado, el gobierno central del Frente Amplio, las autoridades del Frente Amplio han planteado en enorme cantidad de oportunidades propuestas y nunca hubo una respuesta directa por parte del presidente de la República o de la ministra de Economía. Pero digo, eso justamente es lo que me parece que no avanza, redes. ¿no? Creo que hubiera sido bueno. Es decir, acá me parece que el tema es más amplio y si hay de lo que hace o no hace el Frente Amplio. Las propuestas planteadas, si hay discrepancias en función de las propuestas planteadas, que se discutan, se dialoguen. El Frente Amplio está preocupado, realmente preocupado, porque estamos viendo la situación del país. Estamos tan angustiados como todos los ciudadanos, somos parte de este país. Entonces, no hay que hacer una dicotomía. Pero el que está angustiado actúa de otra manera. Plantean situaciones y propuestas, me parece que hay que aceptarlas. Estar denunciando y tirando piedras es señal de angustia. Está buscando réditos políticos. Perdón, vamos a ordenarnos, si no, no nos entendemos. García, redondee y ahora que le damos la palabra de Posada, si puede responder. El tema no es. Si vamos a discutir en este tono, estamos, doctor de Posada, otra vez, hoy en día adelante la grieta. Yo preferiría hablar sobre números, a ver, Álvaro, Álvaro y sobre Ignacio. Impresiones, sí. ¿verdad? A ver, de Posadas a ver, mira, acá el tema es preservar la democracia. De Posadas, ¿sabe qué? Acaba de decir Álvaro García, la irrupción de la tecnología a nivel de la política y nos está provocando un lío bárbaro esto de la irrupción de la tecnología. Así que si a ustedes les parece, vamos a redondear. Ya Álvaro García manifestó su punto de vista y veía el interés de Posadas de responder a algunos de estos puntos. Adelante, doctor de Posadas. Yo, otra vez, creo que acá, yo discrepo con muchas cosas que está haciendo el Frente, pero el tema de fondo es mucho más importante que eso. El tema de fondo es un momento, una encrucijada compleja para la democracia, ya la perdimos no hace tanto tiempo.
Hay que levantar las miras y tener cuidado. Porque además hay un factor nuevo en esto que lo mencionó García, que son las redes. Los medios de comunicación provocan efectos diferentes. Cuando apareció la televisión, hubo un énfasis en el entretenimiento por encima de la información. Ahora con las redes hay un énfasis en la gente que va a confirmar sus sentimientos, sus ideas en un lugar y ignora el resto de la realidad y se automanijea en un... El ejemplo mayor fue el asalto al Congreso en Estados Unidos. Entonces, el sistema político, los dirigentes políticos tienen que tener presente esto y ponerlo en contexto. Y en momentos cruciales como el que estamos viviendo, levantar un poco las miras y dejar las peleas más políticas para otro momento. Bueno, ahora sí, García, sobre este punto, a ver. No, digamos, en el planteamiento así hecho, estamos de acuerdo, digamos. El Frente ha tendido una mano desde el primer momento. Ya en el propio mes de marzo se estableció se comunicó la necesidad de tener un diálogo. Se reiteró varias veces eso. Hemos, en lo colectivo y en lo personal, apoyado las medidas de distanciamiento social, las hemos llevado a cabo, el cuidarse, el quedarte en casa, el vacunarse. En lo personal he sido un predicador en ese tema, ya estoy vacunado por la segunda dosis y pasado los 15 días. Por lo tanto, en eso estamos en el mismo barco, indudablemente. Yo no veo un riesgo inminente en la democracia en el Uruguay, veo sí situaciones a nivel del mundo complejas y veo riesgos de manipulación a través de la tecnología, eso es innegable. Y me parece que siempre hay que cuidar la democracia uruguaya porque es uno de los activos absolutamente mayores que tiene este país, sin ningún tipo de dudas. La democracia incluye manifestarse, incluye plantear las discrepancias, incluye plantear los diferentes puntos de vista. Y no sé si voy a tener espacio después, si no quería hacer algunas afirmaciones acerca del tema económico, sí, claro, que me parece que es importante. Pero antes de pasar a lo económico, para redondear con lo político, también es importante, García, ustedes tienen un líder y un presidente de la fuerza política. Entonces, cuando el presidente de la fuerza política marca la posición que marcó Javier Miranda el fin de semana, es difícil también sostener que ese es el tono del Frente Amplio, ¿no? Más allá de que claramente hay distintos sectores, hay distintas líneas, pero tienen un presidente que está marcando una postura. Entonces, ¿cómo dejarlo de lado, no? Mire, yo no voy a alimentar... Y hay una manera muy fácil de ejemplificar esto. Comparen a Miranda con Sereña. No voy a seguir con esta... De Posada, dejamos terminar, García. No voy a seguir alimentando esta situación. El Frente tiene su manera de resolver sus temas y la manera de resolver los temas están dentro del Frente. Entonces, hay que encararlos allí. Tengo un retorno importante, ¿no? Que si pueden solucionarlo porque me complica en el hablar. Así que creemos que lo que ha planteado el Frente todo el tiempo desde que arrancó la pandemia es la postura de tender una mano, de plantear un diálogo, y realmente no ha habido una respuesta del gobierno a ese diálogo, a sentarse. Y hoy en día nos encontramos en una situación muy compleja. El Uruguay durante varios meses fue ejemplo mundial en este tema. Tuvimos una primera situación en la pandemia en la cual hubo un parate muy grande. Y después seguimos en un periodo hasta octubre en el cual éramos un ejemplo mundial en el tema de que ningún país había logrado evitar, como Uruguay, esa situación. Los problemas comenzaron allí. Puede haber diferentes causas, pueden ser las propias elecciones departamentales, puede ser el propio verano, las nuevas cepas de Brasil. El gran problema a partir de allí es que en el acierto que tuvo el gobierno con el llamado a los científicos, que nos parece una gran medida, se complementa con un error que creo que ha tenido el gobierno en estos últimos tiempos, que ha sido dejar de seguir
los lineamientos básicos o primordiales que la ciencia, que el grupo científico planteó, particularmente a partir del día 7 de febrero. García, ¿cuál de los postulados que Entonces, en su momento... ese problema nos pone en una situación compleja. ¿Cuál de los postulados que en su momento elevó el Frente Amplio, ustedes entienden, debería ser considerado hoy, en el marco de, además, esa solicitud de un diálogo más institucional entre el gobierno y la oposición, representado obviamente por el Frente Amplio? ¿Cuál es el tema que hay que atender? Sí, mire, cuando se plantea de que el Uruguay es uno de los países que ha invertido menos en la pandemia, es un hecho objetivo. Estos son números. Nosotros tenemos, por ejemplo, que los países, del informe del Fondo Monetario de este mes, los países avanzados han aplicado de un 12 a un 15% del Producto Bruto a favor de mitigar los impactos de la pandemia. Los países emergentes, los cuales nos podemos incluir, en que hay varios de la región, un promedio del 5%. Argentina el 4% del producto, Brasil el 9% del producto. Uruguay los 900 millones de dólares que planteó la ministra, que inclusive plantea que van a crecer este año, 2021 con referencia a 2020, implican un 1,5 punto del producto. O sea, estamos en la sexta parte de Brasil, en la 10ª parte de los países desarrollados. Y Uruguay tiene crédito contingente, quedó en una posición importante. La propia directora del Fondo Monetario, cómo cambian los tiempos, ¿no? Que son signos distintos de estos tiempos que vivimos, está planteando que los países incrementen su gasto, su inversión antipandemia. Y que además se plantee imposición a las grandes riquezas. Esto no solo lo plantea la directora del Fondo Monetario, lo plantea el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que viene con una energía muy fuerte después de un periodo muy complicado de Estados Unidos con la presidencia de Trump. El propio Fondo Monetario y Chile también en la región. Entonces, digamos, hay que gastar Uruguay más. Podría estar invirtiendo más. Uruguay podría estar invirtiendo más en mitigar los efectos de la pandemia. Y las herramientas son discutibles. Pero esto es objetivo en función de los números que existen y de lo que están haciendo hoy los países en el mundo. Vamos a darle la palabra de Posada sobre este punto, ¿no? La inversión que ha hecho Uruguay en la pandemia. Yo confieso que me estoy deprimiendo un poco. Prácticamente nada de lo que ha dicho García en esta última intervención es útil. Está bien, tenemos que gastar más, ¿Gastar más, por ejemplo, en qué? Si alguien realmente tiene una inquietud y además de la inquietud tiene una idea de solución, no dice hay que gastar más, dirá hagan esto, hagan lo otro, pero gastar más, no dice nada. La experiencia mundial está demostrando que hay países que le está yendo horrible gastando muchísimo, otros le está yendo horrible gastando poco. Hay una incertidumbre enorme en este tema del coronavirus en todas partes del mundo. Entonces, sentarse en la vereda enfrente, sí que hay que gastar más, no ayuda. Y nada de estas cosas ayuda, porque cuando no son tardías, son insuficientes. Y lo mismo que venía a sacar el impuesto a la riqueza. ¿De dónde va a curar la pandemia el impuesto a la riqueza? No tiene nada que ver. Seguimos sumergidos en la ideología tirando piedras, pero así no vamos a ningún lado. No va al frente a ningún lado tampoco. Ahora, de Posadas, por ejemplo, lo que menciona García, ¿no? Y no voy a ser traductor de García, que está allí también, pero lo cierto es que cuando se menciona esto, esta diferencia, ¿no? Una sexta parte de Uruguay en relación a lo que está destinando Brasil, una décima parte respecto a los países desarrollados. Sobre los números fríos... Brasil le está yendo mucho peor que a nosotros, está yendo infinitamente peor que a nosotros. No tiene ningún sentido eso, porque no se mide cuantitativamente. Yo no tengo ni idea de lo que está gastando. Sospecho que García tampoco, pero si está gastando más que nosotros, le está yendo pésimo. Justamente es el ejemplo al revés. Ahora, me parece bárbaro que alguien diga, mira, yo conozco este tema y tú tenés que gastar $100 en tal cosa. Pero sentarse en la vereda enfrente sí que hay que gastar más, que siempre van a decir que hay que gastar más. No sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Más allá de eso, las últimas medidas que anunció el gobierno, justamente tendiendo a atender a los sectores más afectados por el último parate
que tuvo el país. Fenómeno, yo tampoco sé si eso es suficiente. No, pero ¿qué Yo evaluación no lo sé si hace de es esas suficiente. medidas? No lo sé yo, no lo sabe García, no lo sabe la calle, no lo sabe nadie. Pero ¿y entonces quién lo sabe? Si no lo saben los Esta es gobernantes. una situación completamente nueva y no hay mediciones. Sí, lo que sí Está se bien. sabe es que hay gente en severísimas dificultades, ¿no? Ese es un punto. Simplemente Pero por por citar, supuesto que sí. Claro, el caso de, por decir algo, lo del turismo, que está totalmente paralizado. Ahora, García, Y que cómo no va a haber manera de saberlo. Las estadísticas, los indicadores, las mediciones de todas las variables que hacen a la vida de la gente, me resulta extraño. Yo no estoy tirando piedras, doctor de Posada, estoy comparando. Y entonces haga una propuesta Podré concreta saber y no diga gastar más. O menos. No sé ni más ni menos que nadie. No. La propuesta concreta, el gasto superior es un concepto a tener en cuenta para determinadas herramientas, ¿verdad? Se plantearon varias Pero con ese herramientas que no criterio, han sido llevadas los adelante. gobiernos del Nosotros frente hemos que planteado tiraron plata de para manera todos lados positiva habrían las sido medidas. maravillosos. Yo espero que termine el doctor de Posadas y después... ¿Qué hacemos? ¿Gastamos más plata en qué? ¿En la regasificadora? ¿Hacemos ante la arena? ¿Un poquito más en ANCAP, otra pluna? ¿En qué gastamos? A ver, pensé que el nivel Daniel iba a ser superior, de verdad. Pensé que ante la primera intervención pero del eso doctor de tiene que Posadas levantarlo un poco, mi podíamos amigo. encontrar un punto de... Pero me parece que hemos bajado ya a situación... Nosotros hemos dicho que las medidas planteadas van en la línea de lo que tienen que ir. Es más, las primeras medidas planteadas en lo económico utilizan a la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, ANDE, que fue creada, fui un impulsor y un creador de esa agencia. Se creó en el año 2009 nuestro impulso. Y el SIGA, el Sistema de Garantías, lo creamos en el año 2007 en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por lo tanto, de alguna manera sentimos orgullo de que, bueno, esas herramientas sean tomadas para llevarlas adelante. Pero hay detalles técnicos allí, con referencia a, por ejemplo, el uso de las garantías, que es una herramienta fundamental, pero que el uso de esas garantías hoy en día no implica necesariamente que se esté cubriendo las necesidades de las empresas que están llevando, sino que pueden estarse cubriendo otras. Ese dinero podría haber sido destinado a, por ejemplo, apoyos más concretos. Hay apoyos concretos que se han llevado adelante que implican un beneficio. Pero hay un montón de gente que, como decía Daniel recién, que la está pasando mal. Hay que salir y mirar, con los cuidados correspondientes, ¿verdad? Hay que salir y mirar lo que está pasando. Se nos perdió el hombre, me parece. La cantidad de ollas populares que se están teniendo adelante. No, entonces, acá se cortó. nosotros insistimos y nos parece que el país tendría que ir más allá con esto. Es más, para cerrar esta parte, si quieren, hay un razonamiento que hizo la ministra el otro día, anteayer, que no lo comprendí. Ella hace el razonamiento que dice que el fondo coronavirus, que fue de 711 millones de dólares en el año 2020, va a tener una mayor cantidad de recursos de 900 millones en el año 2021. En este año 2021, también ella misma plantea que es sumamente necesario que hay una cantidad dentro de esos 920 millones de 420 millones de dólares vinculados a las vacunas, que en el año 2020 no existían. Por lo tanto, si uno hace la cuenta, muy sencilla, los 480 millones de dólares restantes que no son vacunas de este año son bastante menores a los 711 millones del año pasado. Entonces, a nosotros nos parece que sí, que el mundo está transitando otros caminos y sentimos que lamentablemente en el tema económico hay una ortodoxia que viene de los años 80, de los años 90 y que no ha dejado actuar al equipo económico con la libertad que se debería tener en una situación de este tipo y la flexibilidad que se debería tener. Bueno, de ningún modo vamos a caer en el facilismo de buscar la excusa de lo tecnológico para
en fin, explicar lo que es esta aparente desconexión. Pero efectivamente hay dificultades en la comunicación, eso hace que el diálogo sea mucho más trabado, más allá de lo cual a veces es importante el ejercicio de ponerse en el lugar de la gente que está escuchando, ¿no? Y la gente lo que quiere escuchar es básicamente que dos personas con un alto grado intelectual, como cada uno de ustedes, pueda explicar cuáles son aquellas coincidencias con las medidas que se están tomando por parte del gobierno, cuáles son las discrepancias y cuáles son las propuestas, porque efectivamente lo que la gente quiere es más o menos aclarar el panorama. Y ahí es lo que decíamos al comienzo. Por un lado está el oficialismo que dice, ¿cómo vamos a seguir invirtiendo si no sabemos hasta cuándo va a ir esta pandemia? Y por el otro lado está la oposición representada en el Frente Amplio diciendo, hay margen para gastar. Podemos seguir tocando, por ejemplo, algunos recursos del Estado para atender a aquellos sectores más necesitados. Así que, sí, con todo respeto, con todo cariño, pero casi como un ruego, vamos a ver si nos podemos escuchar entre De Posadas y Álvaro García. Empiezo por usted, De Posadas. ¿Por qué no debería gastarse un poco más en este momento? Bueno, lo hemos perdido técnicamente, No, De no Posadas. digo que no. A ver. Hace más. Sí. Lo que digo es que no sirve, a ver si nos entendemos. Sí. Yo no digo que no debo, no tengo la menor idea si se debe gastar más, pero si se propone gastar aquello de esta manera o de la otra, gastar más o gastar menos, es un absurdo. ¿Qué tenemos nosotros? Si ponemos $100 más en la economía, la pandemia va a retroceder. No tenemos ni idea. Ahora, si hay ideas concretas, fenómeno. Además, ¿por qué no se le pide, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo de gastar más? Canelones también. No tiene ningún sentido ese tipo de argumentación. Es como lo que es tardío, no es tardío. Si hay preocupaciones y además ideas concretas, ideas concretas. Ahora, De Posadas, usted claramente la principal preocupación, más allá de la crisis sanitaria de los uruguayos hoy, es el empleo, ¿no? Y la economía, porque claramente en el 2020 se vio resentida. Y de hecho usted hace muy poco planteaba cómo encarar este tema en el 2021, que es un foco de preocupación, y planteaba una suerte de plan Marshall, invertir con un plan de competitividad. ¿A qué hacía referencia cuando planteaba esto? A dos o tres cosas. Una, es obvio de que en las situaciones actuales una inyección de de dinero focalizada puede producir buenos resultados. Entonces, por un lado, buscar un mecanismo, más allá de estar dando subsidios, mecanismo de inversiones en áreas que sean, que tengan retorno y un retorno relativamente rápido, pero hacerlo unido a determinadas transformaciones en materia de competitividad. Porque otra vez, la pandemia esta algún día, si Dios quiere, va a terminar. Y va a haber problemas que vienen de atrás, que están ahora y que van a seguir. Como por ejemplo la muy baja productividad de la economía uruguaya. Entonces, tratar de aprovechar este momento para hacer una inyección en inversión, vinculada a transformaciones que mejoren la competitividad del Uruguay. Ahora, dicho eso, yo tampoco tengo la menor idea si el ideal es una inversión de 100 millones, 200, 500, 700. No lo sé yo, no lo sabe García, no lo sabe Azucena Arbel, no sabe nadie. Está bien, pero para ustedes ese es el rumbo. Completamente nueva. Lo que estamos pidiendo es un rumbo, ¿no? ¿Por dónde debería de ir? Para usted ese sería el rumbo. Bien. García, y en el mientras tanto... Es un rumbo. Porque ahí está el punto, ¿no? Como el mientras tanto, la inversión la puede empezar a hacer relativamente rápido. Además, a ver, el mientras tanto, no se está haciendo nada en el mientras tanto. García. Porque acá tenemos otra cosa que es bien interesante, ¿no? Acá tenemos los mismos que están pidiendo mayores restricciones, o sea, afectar a la gente que está trabajando, y al mismo tiempo reclamando subsidios. Son los mismos. A ver, García. Bien, con referencia a esto último, estamos, después de haber pasado un buen periodo en primeros lugares del mundo, estamos hoy en día en lugares muy, muy malos y muy preocupantes, ¿no? En primer lugar en fallecimiento, en primer lugar en nuevos casos cada 100.000 habitantes. Estamos también en un buen lugar con la vacunación y eso es auspicioso. Estos días ha habido una
un principio de achatamiento de la meseta, o sea, es auspicioso, ojalá, adelante con eso, que suceda. Entonces, lo que hicieron varios países, y hay ejemplos claros, ¿no? Está el ejemplo de Irlanda, está el ejemplo de Bélgica, está el ejemplo de Portugal, que pasaron situaciones como Uruguay. Fue un parate que no quiere decir un parate para siempre. Fue un parate que no es ni más ni menos que lo que el país hizo al principio de la pandemia. Entonces, no es contradictorio, porque hay momentos, hay coyunturas, hay días en los cuales la salud está primero. Y hay otros en los cuales si controlamos, tenemos bajo control el tema de la salud, podemos sí liberar más. Yo sé que es difícil, no es fácil, no es fácil hacerlo. El gobierno está en una situación difícil, sin ningún tipo de duda. Ahora, volviendo al otro tema, yo recordé con Viviana la propuesta del plan Marshall del doctor de Posada. Esa es una propuesta, la generación de inversiones. Inversiones que impliquen crecimiento productivo, inversiones que impliquen mejoras en infraestructura, digamos, todo eso ayuda a la competitividad del país, sin ningún tipo de duda. El tema es que lamentablemente cuando el equipo económico sigue con la mirada que sigue y nos dice que ahorró 600 millones de dólares el año pasado, buena parte de esos 600 millones son inversiones. Son inversiones de las empresas públicas, son inversiones del Estado, que son inversiones que mueven, nosotros creemos en eso. Y hoy en día se están moviendo cosas. Y también estamos satisfechos, contentos de haber tenido procesos en el Uruguay que no terminan cuando termina un gobierno y que continúan y que tienen beneficio para el país. Hay 3.000 millones de dólares que se están llevando a cabo de inversión en el centro del país, la mayor inversión de la historia, en el caso de UPM. Hay 2.000 millones de dólares que quedaron de participaciones público-privadas, de obras básicamente en educación, en carreteras, que quedaron de procesos que arrancaron en el periodo pasado y que continúan en este periodo. Entonces, creemos en eso. Álvaro, creemos en que ese gasto lleva adelante. No es gastar para cualquier cosa. Sí, a usted le consta que también lo que se entiende, sin caer tampoco en esas cuestiones de la herencia maldita y todo lo demás, también se advierte claramente que la pandemia lo que hizo fue desnudar algunas situaciones estructurales que ya venían comprometidas. Una de ellas tenía que ver con la caída de los niveles de actividad, del empleo, otra con algunas inversiones que, francamente, después no dieron resultados y que, de hecho, por citar apenas un ejemplo, ahora resulta que para retirar los no sé cómo se llaman estos pilotos ahí en el río, destinados en principio a la regasificadora, hay que invertir 10 millones de dólares en este momento. Por eso, ¿hay margen para la crítica también de forma tal de ayudar a tender puentes? No, la autocrítica siempre es permanente. Y bueno, de hecho, hay una situación que se dio en el país, que fue la necesidad de capitalizar ANCAP, que llevó al gobierno nuestro a hacer un cambio completo de directorio, conjuntamente con esa capitalización. Y luego de esa acción, ANCAP tuvo 4 años de resultados positivos, resultados de balance auditados por auditores externos con resultados positivos. Entonces, hay maneras de hacerlo y hay visiones críticas y autocríticas de procesos que pudieron haberse hecho diferente o mejor. Eso, sin duda, digamos, el frente está en un proceso de autocrítica y estas cosas se incluyen en ello. Pero en la gran película, el país tuvo un gran avance. Tú decías al principio hoy, Daniel, de los superministros de Economía. Esa es una visión de la década del 80 y de los 90, ¿verdad? Yo estudié en los años 80, estaba Cavallo en Argentina y parecía que tenía más poder que el presidente de la República. Después inclusive lo fueron a buscar desde otro partido y terminó como terminó. Esa visión de que la economía determina todo es una visión que está perimida en el mundo. Nosotros la visión que llevamos adelante es una visión de desarrollo sostenible, coherente con lo que 193 países definieron en 2015 en las Naciones Unidas y que tiene
necesariamente una mirada equilibrada entre lo económico, lo social y lo ambiental. Lo de Astori Es no una era, variable que no era un rompe con superministro. muchísima fuerza. García, lo y de que Astori. todavía Yo decía también, efectivamente, ahí tenemos a De Posadas, lo tenemos a García. ¿Astori no fue un superministro en su momento? Sí. Sí. Hay un rol importante del ministro, ¿cómo no? Por supuesto que lo hay. Pero la mirada no puede ser solo de económica. Por eso cuando el doctor De Posada hablaba recién de competitividad, comparto completamente. Comparto. Y nosotros tomamos acciones concretas que lamentablemente fueron eliminadas en la ley de presupuesto. Nosotros llevamos adelante una ley de sistema de transformación productiva y competitividad. Con esta mirada de desarrollo sostenible y conjugado un gabinete de ministros, eliminando otros, ¿verdad? Somos creyentes de la teoría de Schumpeter de la destrucción creativa. Muchas veces en el Estado se crean cosas y no se eliminan por otro lado. Nosotros eliminamos el gabinete productivo, el gabinete de la innovación, el gabinete de comercio exterior y creamos uno solo. Un sistema muy sencillo. Reunión de ministros porque no hay nada que sea exclusivo de un ministerio hoy en día. Las actividades económicas, sobre todo si queremos mejorar productividad y competitividad, tenemos que mirarlas conjuntamente y las políticas públicas también. Bien, Y García. un set de agencias que ordenamos abajo de eso. Y sin embargo fue derogado por la coalición gobernante sin preguntar en la ley de presupuesto. Nos parece que es un retroceso importante del Bien, Uruguay, ¿verdad? vamos Un a retroceso importante. darle la palabra a De Posadas. Sobre estos puntos que decía García de Posadas. Yo lo escucho muy mal a García, muy entrecortado. Me da la impresión de que además estamos medio como fuera de tema ya en cosas muy laterales y adjetivas de los super y no super ministros. En definitiva, la economía siempre es un tema de recursos escasos. En este momento tenemos constreñimientos económicos y estructurales muy grandes, que tampoco son todos herencia del frente, algunos sí y otros son más viejos todavía, pero hay unos constreñimientos económicos y estructurales muy grandes. Los recursos son escasísimos, pero además la situación es incierta. Entonces hay que tener un poquito más de ecuanimidad a la hora de salir a hacer comentarios y críticas. Hasta ahora yo no he escuchado nada, con todo respeto, como se dice, nada de García que ayude a la situación, nada. La calificación de superministro no tenía ningún ánimo peyorativo ni ofensivo, simplemente uno sale a la calle y le pone el micrófono a la gente para decir cuál es el principal ministro del gabinete y seguramente un 90% va a decir el ministro de Economía. Pero se habrá sido importante también que en su momento en el gobierno del Frente Amplio crearon una especie de Ministerio de Economía paralelo en el sector ejecutivo. Bueno, será mitología, pero hay una creencia eso es bastante mitología, difundida. pura mitología. Bien, ahora, para ir a un caso bien concreto y puntual, y además los dos manejan información calificada, acá se está advirtiendo también que hay algo como soterrado, subterráneo, o ¿se acuerdan aquello de sobrevolando o subyacente? Que tiene que ver con el cuidado que tiene que tener el país para el día después. O sea, acá hay que atender la emergencia, hay que atender este lío enorme, pero hay que pensar en el día después. ¿En qué clave piensan ustedes en el día después de la pandemia? Comienzo en todo caso por De Posadas. Por supuesto que hay que cuidar el día después, no cabe la menor duda. Y otra vez, como el manejo de la economía implica tomar decisiones difíciles, es aquel viejo dicho de que el ministro de Economía tiene que resolver entre lo que es impalatable y lo que es imposible. Entonces hay que tomar decisiones y muchas de las decisiones son pensar si elijo en pro de mañana o en pro de hoy. Por ejemplo, si el peso que tengo, que lo tengo que cuidar, lo destino a inversión o lo destino a subsidio. Son decisiones muy difíciles y en este caso además la dificultad adicional de que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, no sabemos esto cuánto va a durar, no tenemos la menor idea, no sabemos las huellas que va a dejar, por lo menos en algunas actividades. Entonces, hay que ser prudente y hasta humano a la hora de salir a criticar. Porque no sabemos muy poco acerca del futuro. García. Y además, si todavía encima de saber poco sobre nuestro futuro, no sabemos nada sobre el futuro de los vecinos.
Claro, que nos pega en forma directa. El punto es cómo nos paramos ante esa incertidumbre. ¿Qué le decimos a la gente que está del otro lado y tampoco tiene empleo o está con la misma incertidumbre? ¿Para dónde va el rumbo? Y le decimos lo que le está diciendo el gobierno. El gobierno lo que está diciendo es, yo estoy mirando estas situaciones, tengo estos elementos en la mano y en función de eso tomo estas decisiones. Uno puede discrepar, por supuesto que puede discrepar. Pero, por ejemplo, de Posadas... Pero no partir de la premisa de que no están haciendo nada. Claro. Ahora, usted, por ejemplo, entiende que el gobierno en el último tramo ha adoptado algunas medidas que van en el sentido que usted planteaba, esto de esta especie de plan Marshall. Por ejemplo, en el discurso que dio el presidente... No, exactamente lo que yo planteé, no. No. Pero digo, por supuesto, pero digo, son ellos los que están sentados ahí, tienen mucho más información que yo. Entonces yo, con prudencia, y además habiendo estado del otro lado del mostrador, digo, bueno, macanudo, no será perfecto, tienen más información que yo, llevan el peso de las decisiones y lo están haciendo con mucha seriedad, más allá de que uno pueda discrepar. Nadie puede decir que este gobierno no es serio, que no se ocupa, que no está preocupado. Sería una gran injusticia. Bien, García. Y también hay que poner otras cosas en contexto. Todo esto de que hay que tener una discusión, el diálogo y todo lo demás, está macanudo, pero hay que tomar decisiones. Por ejemplo, el inventar comisiones parlamentarias de seguimiento de la pandemia es inventar el agujero del mate. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. No sirve más que para distraer la atención y robarle tiempo a los que tienen que tomar decisión. Entonces, vamos a dejarnos del discurso falsón y ubicarnos en la realidad. Sí, ese discurso que se traduce además en la conformación de una comisión de hecho. Ahora, García, me quedo con lo que decía de Posadas, ¿no? Y es la necesidad de ponderación, de cautela, porque también hay quienes entienden, como no se sabe hasta cuándo va a ir esto, lo que hay que cuidar es ahora la plata que tenemos, que siempre es finita, para ver cómo enfrentamos una circunstancia que va a ser tremenda cuando todo esto pase, cuando baje el agua y podamos ver lo que queda realmente de esta tragedia, ¿no? Sí, del día después decían. Pero vamos a poner otro caso. A ver, no, pero permítame. Pongamos un caso bien concreto. A ver, permítame, de Posadas, permítame. ¿Quién tiene la palabra? Sí, tiene la palabra García, por favor, adelante. Gracias, Daniel. El día después empieza hoy. Y cualquier situación post pandemia, que es cierto, hay una incertidumbre muy grande de cómo va a ser, que en muchos casos ha acelerado procesos que ya venían dándose. Por ejemplo, el tema del trabajo a distancia, ¿no? Por decir, y la automatización, etcétera. El día después empieza hoy. Y hoy hay que cuidar cosas para que el día después no salgan más caras. Entonces, cuando se plantea que hay que hacer mayor inversión, estudios indican que una crisis económica puede ser superada en X años. La crisis social que genera esa crisis económica, y estamos hablando de vidas, de gente, lleva el doble la recuperación. Hay estudios de CEPAL que atestiguan eso. Y por lo tanto, el generar el colchón de cuidar la malla social que el país tiene en la mayor medida posible es inversión para el día después. Y con respecto al tema del futuro, ya de manera más inmediata, Daniel han tocado un tema que es un tema del cual me he ocupado todo el tiempo. Ustedes saben muy bien de que una de las cosas que llevamos adelante fue recrear en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en 2015 la Dirección de Planificación. El país tiene una tradición, o tuvo hitos históricos muy importantes, como fue la CIDE a comienzos de los años 60, como fueron algunas de las miradas de Wilson Ferreira Aldunate en materia estratégica para el sector agropecuario, como fueron otras iniciativas que se llevaron en el primer gobierno del Frente de Uruguay Tercer Siglo, pero en general la oficina había perdido ese rol. Nosotros lo recreamos en el 2015 y en agosto del 2019, para hacer corta la historia, después de la participación de 2.000 expertos y expertas en las diferentes áreas, elaboramos una estrategia Uruguay 2050. Y se me puede decir, bueno, no sabemos qué va a pasar mañana. Sí, es cierto. Pero va a ser peor siempre no mirar el futuro y no estar sabiendo cuáles son las tendencias mundiales principales
y de cuáles cosas el Uruguay se puede prender, por decirlo de manera de qué actividades el Uruguay puede llevar adelante. Disculpen, pero el retorno me está matando. Sí, ¿eh? sí. Ese es el problema Sabemos que no estamos en las mejores condiciones, de hecho hay una invitación. De que no sea fluido, discúlpenme, no es Pero digamos, el Uruguay definió, entre otras cosas, 6 complejos productivos estratégicos. No se puede gobernar, no se puede llevar adelante un proyecto de país manejando solamente el corto plazo. Entonces, lamentablemente también en la ley de presupuestos se eliminó la Dirección de Planificación de UPP. Y lo digo con dolor porque hay un trabajo de un montón de gente y el Uruguay lo va a tener que retomar en algún momento ese trabajo. Bien. ¿De Posadas? No, lo oigo la verdad que no escuché casi nada. Bueno, a ver pero digamos, para tratar no sé, de ir a lo concreto, el Frente va a tener ya tiene una oportunidad de demostrar realmente si su tesitura es positiva y concreta. Uno de los temas más importantes que tiene el país por delante, más allá de la pandemia, es la reforma de la seguridad social. Ahí hay una oportunidad para que el Frente muestre realmente si tiene una actitud positiva sobre cosas concretas. Hasta ahora, la actitud del Frente en esta materia ha sido negativa, en contra del trabajo de la comisión, en contra del diagnóstico y ya marcando una línea de que va a bloquear una reforma de la seguridad social. Eso, más allá de todas las incertidumbres, es de las pocas cosas seguras en el país. El país no aguanta el sistema previsional que tiene, no lo aguanta en un mediano y largo plazo. Bien. Ahí hay una cosa concreta. Ajá. Y ahí sí que tenemos un tema concreto en materia de gastos y demás, sin versos y sin discursos. Vamos a ver qué hace el Frente en ese caso. Doctor de Posadas, nos consta además que responsablemente se ha mantenido mucho en la casa. Acá tenemos todas las condiciones en el estudio. Ahora tenemos estudio nuevo, les quiero comentar, tanto Álvaro como Ignacio. Tenemos un estudio nuevo, podemos guardar distancia, están bien oxigenados los espacios. Así que, asumiendo además que hay inconvenientes técnicos, porque quien que haya estado por estas horas en este año en charlas de Zoom y de todas esas plataformas, no ha tenido estas dificultades. Es imperdonable de todos modos para nosotros, por lo tanto, si podemos reparar esto con un debate con ustedes aquí en estudio, sería fantástico, los estoy invitando al aire, sería formidable porque allí está lo que dice de Posadas, el tema de la seguridad social, lo que todos tememos en alguna forma, y es la pérdida del investment grade, ¿no? De un grado inversor que después nos complique todavía mucho más el tomar crédito precisamente en un marco de emergencia. La reforma previsional, el grado de inversor, si quieren, con estos dos ejes centrales, los esperamos la semana próxima aquí en el estudio. Si lo aceptan, somos felices. No, deme un tiempo para la segunda vacuna. Está bien, es un pedido lógico. Daniel, yo me gustaría decir mi opinión con referencia a los dos temas, si es posible. Sí, claro. Y con esto ya estamos, en todo caso, pactando para más adelante, cuando el doctor de Posadas tenga su segunda vacuna, para hacerlo acá presencial y que sea mucho más ordenado desde ya. Te escuchamos, amigo. Digamos, no haría la lectura que hace de Posadas de que el Frente está poniendo piedras a una reforma de la seguridad social. Yo creo que hay dos hechos básicos. El Uruguay necesita una reforma de la seguridad social. 1 de cada 4 pesos del presupuesto nacional es para cubrir, el principal factor de gasto en Uruguay es para cubrir los déficits de la seguridad social. Y el segundo factor fundamental es que tiene que ser una reforma integral de esa seguridad social. Porque tenemos no solo el BPS, sino tenemos todas las cajas paraestatales, incluyendo la caja militar, que implica año a año un punto de déficit del Estado uruguayo. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. La reforma de la seguridad social es necesaria, pero no puede ser una reforma parcial. Tiene que ser una reforma de todo el sistema. Y en segundo lugar, con referencia al investment grade... Nadie está diciendo que no, pero votaron en contra del diagnóstico. Y por supuesto que... Con referencia al investment grade... O no votaron en contra del diagnóstico. Nadie puede saber el futuro. Se votó. No, el diagnóstico está hecho, está hoy. Se está siguiendo trabajando. Está publicado.
Sí, ¿No es futuro? Sí, y se marcaron discrepancias, se marcaron discrepancias, pero eso no quiere decir poner piedra, ni mucho menos, digo, el proceso sigue. No lo A ver, votaron con en referencia al contra. investment grade, o al grado inversor, hemos sido muy cuidadosos del mantenimiento del grado inversor. En realidad, el principal objetivo, porque una vez perdido el grado inversor, y lo hemos dicho muchas veces, el país tiene un problema importante, porque pasa a pagar mucho más de intereses al día siguiente. O sea que compartimos el cuidado del grado inversor, por esa razón. Estamos en un momento de incertidumbre muy grande, pero en el contexto internacional que tenemos hoy, donde el tema pandemia es un tema sistémico y donde todos los países del mundo van a tener mayores niveles de gasto, mayores niveles de déficit y mayores niveles de deuda, es muy difícil que haya diferencias a la hora de, cuando es un problema sistémico, no un problema particular de cada país, las calificadoras de riesgo tomen definiciones diferenciales. Entonces, el problema ¿Usted firma la sistémico, garantía del Vale? Es muy lamentable, el mundo no debería recorrerlo. No, lo primero que dije, doctor de Posadas, es que el futuro no lo conocemos. ¿Ah? Pero usted sabe también que gobernar es hacerlo en condiciones de incertidumbre. Por lo tanto, no, bueno, ya le respondí. Es lo que le estoy diciendo, y por lo tanto hay que ser cuidadoso a la hora de criticar. ¿Le parece que no estoy criticando de Posadas, estoy dando mi punto de vista? Ah, no se nota. Me parece que era una democracia, que usted dijo cuidar al principio, que dijo que hay que cuidar al principio, la discrepancia es fundamental, simplemente eso. Así que bueno, quería decir esas dos cosas, Daniel. Viviana, gracias. Bueno, muy bien. Qué pena que justo al final se escuchan, ¿no? Sí, se escuchan, pero bueno, sí. Pero cosa queda para la próxima, ¿no? Queda para la próxima. Doctor de Posadas, muchas gracias. También al economista Álvaro García. Y los esperamos por acá con la segunda. Contador, Daniel, sí, tiene razón, porque si no después se arma el lío con eso. Bueno, muchas gracias a ambos. Fue un privilegio, lamentablemente a veces. Chao, estas Daniel, cuestiones muchas suceden. gracias, nos vemos. Que pase muy bien, que pase muy bien. Un consejo. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Bueno, ya estoy anotando la agenda porque ese debate tiene que continuar. Esa segunda parte. Claro, porque podemos coincidir o discrepar con uno u otro, pero son personas que tienen una alta calificación, o sea, no en vano llegaron ahí. Acá, este es un país serio que cuando elige gente para estar a cargo de la política económica, no elige a cualquiera, eso está totalmente demostrado. No. Eso es lo que hay que defender también desde el punto de vista institucional. Ha sido en ese sentido. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Viviana decir que casi que la economía es una política de Estado? Pues bien, ¿por qué? Y porque se elige gente con criterio. Pasa que a veces, bueno, en fin, puede... Pero además, sin desbarrancarse. duda que los que están del otro lado de la pantalla quieren saber también, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con cuestiones que marcan nuestra vida, que son fundamentales este año? Así que será un placer tenerlos a los dos acá y poder debatir y también intercambiar, ¿no? Que hoy fue eso lo que se nos complicó por la tecnología que a veces falla. Mira, decía el doctor de Posadas, encono, desencuentro y fractura. Dejemos de lado eso. Luego de la pausa vamos a estar hablando no de economía, pero sí de estos aspectos que mencionaba de Posadas. Hay un estado de crispación que además no es exclusivo de Uruguay. Hoy veíamos con Nicolás Núñez en Telenoche lo que está pasando en España. Tremendo. España que tenía esa cosa elevadísima en la... O sea, se decían de todo, pero con altura. Han caído en el barro, como dijo el presidente de la República hoy. No voy a ir yo al barro en atención a las declaraciones de Javier Miranda. ¿Pero qué lleva a una persona a amenazar al presidente? Eso puede haber sucedido, de hecho sucedió con el doctor Vázquez en algún momento, también lo condenamos. ¿Qué puede pasar para que además publique esa amenaza? Totalmente. Luego vamos a estar hablando con un experto forense, con el psicólogo forense Álvaro González, luego de la pausa. Ya venimos.
tramo final de esta edición accidentada edición de Todas las Voces, hay que decirlo. Ya ha estado con nosotros varias veces Gustavo Álvarez y es una persona que lo primero que aclara es: no voy a tratar ningún caso en concreto con nombre y apellido, pero sí generalidades. A partir de ese análisis es que nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, esta situación que describíamos. Totalmente, no es la primera vez que un mandatario o un integrante del Poder Ejecutivo es amenazado. Hoy un hombre fue condenado por la justicia por amenazar al presidente de la República. En este caso lo hizo de una forma además muy expuesta, ¿no? Lo cual tiene características bastante distintas a las anteriores. ¿Cómo opera la mente de una persona así? Gustavo Álvarez, mucho gusto en recibirlo una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo opera la cabeza de una persona en una circunstancia de esta naturaleza? Mire, Daniel, primero a mí me gustaría contextualizar esta conducta, ¿no? Bien. Toda conducta humana se da en un contexto social y la sociedad es la que genera potencia o inhibe determinado tipo de conductas, de todas las conductas de cada uno de nosotros. Cuando allí se señalaba, por ejemplo, que uno de los casos se hizo en forma abierta, más allá de que hablamos de generalidades, yo creo que también está incidiendo en lo social esta suerte de borroneo de lo privado con lo público, y que inclusive esto puede llegar a dar también determinados elementos en cuanto a la banalización de la violencia y de la agresividad. Yo no estoy teniendo retorno ahora, no los escucho a ustedes ni los veo, pero sigo hablando. El comportamiento de este tipo de individuos puede estar motivado por múltiples causas, por una gran gama de variables. No es para restarle importancia, yo creo que no es para restarle importancia ni a la conducta emitida, ni tampoco a la respuesta que tiene a nivel social, a nivel de líderes, a nivel de Estado, la respuesta, decía, a esa conducta. Bien, ¿y hay, Álvarez, una especie de efecto contagio cuando ocurre una cosa así, que tiene un impacto público? Sí, sí. A ver, toda conducta humana tiene una gran pregnancia del modelaje, lo que se llama el modelaje, que es seguir a determinados modelos exitosos. La conducta delictiva o la conducta presuntamente o con visos de delictividad no escapa a esto. Sí, sin lugar a dudas. Hay determinada contagio, por llamarlo de alguna manera poco académica, en este tipo de conducta, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, y después, sin ánimo obviamente de banalizar una enfermedad, porque hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las enfermedades mentales, ¿no? Sí. Muchas veces en el lenguaje vulgar, coloquial, y si me permite, uno tiene mucho temor a decir, mirá, ¿sabés lo que dice la gente? Es que es un loquito suelto. Y a veces con esa configuración, y reitero, mi respeto a las personas que padecen enfermedades mentales que son serias y deben ser atendidas y cada vez más. Pero en la calle, ¿no? O en tu casa, o cuando estás con tus amigos, decís, este debe ser un loquito suelto. ¿Eso es peligroso también, plantearlo en esos términos? Mire, Daniel, creo que sí, que es peligroso. A ver, cada vez estamos teniendo más temor de hablar y decir las cosas como son. Tenemos que estarnos cuidando de qué es lo que decimos, qué es lo que no decimos, a quién podemos llegar a lesionar. La enfermedad mental no tiene un índice predominante en el delito. Esto lo aclaro antes de decir lo que viene a continuación. Sí es cierto que en este tipo de situaciones de amenaza, de eventuales magnicidios, los más peligrosos son aquellos que tienen una estructura de personalidad muy frágil, por llamarlo de alguna manera. La esquizofrenia por un lado y la paranoia por el otro. ¿Significa esto que todo esquizofrénico paranoide va a hacer o a cometer este tipo de conducta? Ni por asomo. Pero sí que aquellos que la cometen y tienen esta fragilidad son más peligrosos. Como yo decía al principio, este tipo de situaciones tienen una multicausalidad y las motivaciones también hacen a la peligrosidad. Si usted me dice que quien hace este tipo de amenazas pertenece a un grupo radical
fanatismo o tiene determinada fragilidad estructural de personalidad, yo le digo que puede llegar a ser muy peligroso. Si usted me dice que quien lo hace por una motivación de tener un minuto de prensa, de una situación coyuntural vital de alto estrés, o porque siente que no tiene herramientas propias para sobresalir y necesita de esta tangencialidad como para poder tener algún minuto al aire, yo le diría que a priori no sería tan peligroso. Cierto es también, déjeme decirle esto, cierto es también que tal vez no sea peligroso él en particular, Claro. pero lo enlazo con lo que anteriormente. Claro, Este tipo de situaciones puede impactar como contagio en personas más deficitarias, más vulnerables, más frágiles de personalidad y poder llegar a cometer el acto que el otro propuso. Claro. Es lo que planteaba justamente Viviana, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y hay que actuar, porque esto no es tampoco un vale todo. Gustavo Álvarez. Es lo que ha ocurrido, ¿no? En otros lugares, incluso yendo a casos extremos y más graves, atentados, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Ojalá que lo tengamos pronto también por acá, por el estudio, con todas las medidas. ¿Se ha vacunado ya? Mire, no quiero hacer un reclamo al aire, pero la primera dosis... No, ya hoy estamos suficientes, cerramos ya. Gustavo, que pase muy bien. Déjeme decirle esto, un segundo le robo nada más. Claro. Los líderes sociales en la modulación de la conducta tienen mucho que ver y la prensa tiene mucho que ver. Claro, exactamente. Sin lugar a dudas. El espejo en el cual nosotros nos miramos. Algunos con mayor permeabilidad y otros con menos permeabilidad. Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Era Gustavo Álvarez, el psicólogo forense que estuvo con nosotros en este tramo final de Todas las Voces. Llegamos al final del programa del día de hoy, un programa trabajoso pero que llegó a su fin. Que pasen todos muy bien, Chau.